Buenas, somos el grupo número 2 y vamos a explicar lo que es el método de la bisección. Nuestro grupo está conformado por Jordi Quinatoa, Julio Villares y mi persona, Lisbeth Caiza. A continuación veremos qué es el método de la bisección. Es uno de los métodos más sencillos y de fácil intuición para resolver ecuaciones de una variable. Entonces, ¿en qué consiste este método? El método consiste en hallar un MK, que va a ser nuestro raíz en este caso, y vamos a tomar lo que son los valores del intervalo mayor con el intervalo menor en este caso. Los sumamos los dos y dividimos para 2 y obtenemos un intervalo intermedio. Entonces nos dice que consiste en partir un intervalo x sub 0 y x sub 1, tal que la función de x sub 0 y x sub 1 va a ser menor que 0, ¿verdad? A partir de este punto se va reduciendo el intervalo sucesivamente hasta hacerlo tan pequeño como exija lo que es la precisión. Como nos podemos dar cuenta en la imagen, tenemos un intervalo que comienza desde a sub 1 hasta b sub 1, ¿verdad? Y lo vamos dividiendo en partes iguales hasta llegar a una función que sería el punto rojo en este caso. Ya, a continuación veremos cómo funciona en sí este método. Como antes nombrado, se elegirá un intervalo inferior y uno superior, donde se reducirá a la mitad cada vez hasta llegar a lo que es un punto más específico para encontrar nuestra raíz. Los bloques simbolizarán la reducción de este intervalo. Podemos ver cómo el intervalo va desapareciendo hasta reducirse a la mitad, donde se reducirá nuevamente, obteniendo así cada vez un valor de raíz más diminuto hasta encontrar una solución, por decirlo así, exacta o más aproximada a la exactitud. A continuación, realizaremos un ejercicio explicándolo por este método. Sí, ¿qué tal? Bueno, una vez conocido en qué consiste todo este ejercicio que es el método de bisección, planteamos un ejercicio, el cual consiste en una ecuación que es de tipo e a la menos x menos logaritmo natural de x, en el intervalo de 1 a 1.5. Aquí cabe recalcar que en ejercicios podemos tener dos situaciones. La primera donde nos presenten el intervalo y la segunda donde nosotros tenemos que buscar. Para esto procedemos a lo que es a graficar. Por ejemplo, en la gráfica vemos que una vez graficado encontramos un intervalo y según la gráfica vemos que es de 1 a 1.5 y nuestra raíz corta aproximadamente por la mitad. Entonces, procedemos a hacer las iteraciones. En este punto también está más de decir que para hacer este tipo de ejercicios vamos a hacer pocas iteraciones porque esto de aquí conlleva hacer muchas iteraciones y se recomienda hacer con un programa. En nuestro caso vamos a hacer más adelante con Scilab. Entonces, una vez conocidos los intervalos, en nuestro intervalo inferior y superior procedemos a hacer nuestra primera iteración. Establecimos el intervalo inferior y superior, que es de 1 a 1.5. Procedemos a encontrar nuestro MK, que es nuestra raíz aproximada, el cual consta en la suma de los intervalos dividido para 2 y nos da nuestra raíz aproximada. Luego procedemos a evaluar nuestra raíz aproximada en la función y nos da un resultado. Estos dos multiplicamos y obtenemos un signo. Y como vimos, como lo explicó mi compañero al principio, cuando tenemos un signo positivo, procedemos a cambiar lo que es el intervalo inferior por nuestra raíz. Y así procedemos a la segunda iteración. En nuestra segunda iteración, como se cambió nuestro intervalo inferior por la raíz, tenemos el intervalo de 1.5 o 1,5. Y si volvemos a repetir el proceso, encontramos nuestro MK, nuestro FMK y nuestro intervalo inferior evaluado en la función y procedemos a multiplicarlos. Como podemos observar, aquí tenemos, nos da un signo menos. En este caso, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que nuestro intervalo superior actual lo vamos a cambiar por nuestra raíz aproximada del ejercicio actual, de la iteración actual. Y por consiguiente, procedemos a la siguiente iteración, la tercera iteración, que nos queda el intervalo de 1.25 a 1,375. Y así vamos haciendo iteraciones.
Más adelante se presenta una tabla donde presentamos un tipo de resumen de todas las iteraciones. Como lo dije anteriormente, eso conlleva hacer muchas iteraciones, por lo que es factible utilizar un programa. Entonces aquí tenemos nuestra pequeña tabla de resumen. Aquí podemos encontrar algo nuevo, que es el error. Este error que nos permite saber qué tanto se aproxima nuestra raíz a nuestro punto original. Por eso que en este programa vamos a darle un error relativo que ingrese el usuario para saber en qué tipo de error quiere evaluar el usuario y así acercarse más al punto real. A continuación, un ejercicio hecho en SILAB. Ya, como parte de lo que es la realización del ejercicio en el programa informático SILAC, procedimos a realizar una función. Entonces, primero declaramos nuestra función que vamos a extraer su raíz. Esta función, como ya lo vimos en la parte práctica, es y, que es igual a Euler a la menos x menos el logaritmo de x, ¿verdad? Entonces, procedemos a lo que es graficar para obtener nuestros intervalos. Para ello, utilizamos el comando del plot. Establecemos la función y le podemos agregar lo que son las rejillas o los cuadritos para poder identificar de mejor manera el intervalo. A continuación pasamos a lo que es el método de bisección del código, donde debemos identificar los valores de los intervalos inferior y superior, así como el error que debe ingresar el usuario para que este proceso se detenga. Ya. Calculamos lo que es el MK, como ya mencionó mi compañero anteriormente, y comenzamos con lo que es la función del método, donde por medio de un while realizaremos el número de iteraciones necesarias para encontrar la solución en un punto determinado donde el usuario, donde se acerque al error que ingresó el usuario. Tenemos dos casos. Cuando la multiplicación de estos dos valores en la función real es mayor o menor, o sea, positivo o negativo. Si es positivo, se cambia el intervalo inferior y si es negativo, el intervalo superior. Aquí vemos cómo se calcula el valor del error, obteniendo por la diferencia del valor actual menos el valor anterior dividido por el valor actual por 100 para que este nos muestre en porcentajes. Ya mostramos todos los valores calculados anteriormente y al final nos mostrará como un resumen de todos los valores obtenidos, el último y el número de iteraciones que ha realizado este programa. Lo ejecutamos y nos sale la gráfica. Ya. Al momento de ejecutar nuestro programa, cabe recalcar que al usar lo que es la herramienta plot nos permite la graficación de ella. ¿Para qué hacemos esto? Porque la mayoría de los ejercicios, por lo general, nos requerimos obtener el intervalo. Entonces nos podemos dar cuenta que la respuesta va a estar entre 1 y 1,5. En este caso, le procedemos a dar el intervalo inferior, que es 1. Ingresamos también el intervalo superior, que es 1.5, perdón. Y ingresamos el límite de error permitido. ¿Qué nos permite esto? Que nuestro while, en este caso, se va a detener hasta que llegue a 0,01. Le damos Enter y observamos todos los resultados. Nuestra primera iteración nos dio el valor de MK de 1,375, ¿verdad? Con un error relativo del 9,09. Si nos damos cuenta de la iteración quinta,
tenemos un valor de MK de 1,296875 con un error relativo de 1,20. Si lo comparamos con la tabla de que se había mostrado anteriormente, podemos mostrar exacto. Tenemos un valor de 1,3046 aproximado, ¿verdad? Con un error de 0,59. Y nos procedemos a verificar el número de errores que se da hasta que llegue a ese punto de 0,01. Como nos podemos dar cuenta, dice que lo realizó en 12 iteraciones, con una raíz de 1,309692. Si esto lo verificamos en un programa externo, como el caso de GeoGebra, y nos acercamos a dicha raíz, ya estamos dándonos cuenta cómo se va aproximando y llegando a dicho resultado. Ahí ya podemos observar. Entonces tenemos que nos salía 1,3098. Si seguimos aproximándonos, obtendremos un resultado más real en este caso, 1,3098. Y esto es en cuanto a la realización de nuestro proyecto, en el que observamos nuestro método de bisección realizado por una manera manual y una manera a través de un software. Como mencionó mi compañero también, nuestro intervalo es fácil de realizar, pero un poco tedioso al momento de estar haciendo las iteraciones una y otra. Entonces, es recomendable utilizar lo que es un software. Muchísimas gracias. Y esta ha sido la intervención del grupo 2.